hay una interacción, parece que se está escuchando bien. Eh, bueno, hoy quiero hablar un poquitito, unos minutos para hablar sobre lo que es la teología lucana, que ha sido un tema que se ha estado desarrollando especialmente en los últimos, diría, 10 años de forma eh, bastante interesante dentro de la academia. Y eso se debe a que Lucas habitualmente ha sido visto como un narrador, un contador de historias muy prolijo, pero se le quita cualquier peso de carácter teológico o de carácter prescriptivo a lo que él enseña o lo que él transmite dentro de sus escritos. Pero Lucas no debiese ser pasado por alto, puesto que es el autor más extenso dentro del Nuevo Testamento, escribe más incluso que Pablo. Su obra entre el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos eh, tiene mayor cantidad de texto, de palabras que incluso las cartas de Pablo. Por lo tanto, algo nosotros podemos aprender de este importante personaje. Lucas no era de origen, no era de origen judío, sino de origen gentil. Hay varias teorías al respecto, que probablemente nació en Antioquía, que ese era su lugar natal. Hay varios puntos, también se considera que, o dentro de los estudiosos ahí, piensan que podría haberse convertido al judaísmo antes de volverse cristiano, conocía bastante de la cultura judía. Así que son todas especulaciones en relación a él. Pero quiero que vayamos un poquitito Tengo unos apuntes, así que quiero compartir estos apuntes con ustedes. Denme un segundito mientras lo compartimos. Un segundito. Aquí voy a cambiar un poco la imagen. Denme un segundo. Ya. Entonces, acá tenemos, si logran ver, dice Teología Lucana. Disculpe, estoy andando con una gripe. Ya llevo casi 3 semanas con esta gripe. Em, una teología narrativa y carismática. ¿Qué quiso transmitir Lucas a través de sus escritos? ¿Qué es lo que él quiso enseñar? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan relevante para nosotros en este tiempo? ¿Qué es lo que las lecciones, las enseñanzas que podemos nosotros utilizar en este tiempo? Creo que es importante trabajarlas. Lucas es un narrador o teólogo o ambas cosas para el magisterio protestante, para esa comprensión que viene desde la Reforma especialmente. Lucas es considerado un narrador, preferentemente un narrador. Sus enseñanzas son interesantes, pero esas enseñanzas son más que nada descriptivas para un tiempo de la iglesia, pero ellos no plantean que él esté enseñando doctrina a través de su escrito, aunque sí reconocen el valor teológico en el sentido de que es un libro inspirado por Dios, pero no le dan un valor como tienen las cartas, por ejemplo, de Pablo. Así que es bien llamativo por lo menos cómo se ha estado trabajando y también cómo lo ha estado estudiando no solamente el pentecostalismo, sino varios teólogos. Voy a repasar algunos de los teólogos históricos dentro de lo que es la teología lucana. Creo que ahí podemos sacar algunas enseñanzas al respecto. Históricamente, Lucas fue visto como historiador, un excelente narrador, también un prolijo investigador, alguien instruido que buscó con dedicación llegar a la verdad de los acontecimientos que rodearon el ministerio de Jesús. Además, Lucas fue testigo en primera persona mientras acompañó a Pablo en algunas etapas de su ministerio. Sus relatos han sido mirados como narrativa histórica, pero habitualmente no se le ve como teología. O sea, lo que hace o lo que se asume dentro de ciertos círculos académicos es que Lucas era una persona que investigó y también fue testigo presencial de algunos hechos, pero sus enseñanzas no tienen fines teológicos, solamente
para mencionar, o como dije anteriormente, para describir algunos acontecimientos. Esta visión ha cambiado, especialmente en los últimos 50 años. Lucas desarrolla su obra con cierta secuencia y enfatiza acontecimientos, también enfatiza contextos, resalta ciertos símbolos, intencionalmente busca entregar una enseñanza en lo que se ha denominado, en lo que se llama teología narrativa. O sea, ¿por qué Lucas, por ejemplo, trae tantos énfasis o paralelismos veterotestamentarios del Antiguo Testamento? ¿Por qué él ocupa símbolos como el viento, el fuego? ¿Por qué dentro de sus enseñanzas él, nosotros podemos encontrar bastantes simbolismos y parecidos y paralelismos? En el caso, por ejemplo, de Pentecostés, nosotros ahí encontramos un paralelismo inverso o antitético entre Babel y lo que sucede en Pentecostés. En Babel las lenguas se confunden, en Pentecostés las lenguas se reúnen. Es interesante lo que sucede ahí. También el paralelismo que hace con Números 11, en la entrega del Espíritu sobre los 70, también la entrega de la ley en el Sinaí, también en Ezequiel 37, los huesos secos, y encontramos otros paralelismos más donde es posible encontrar esta efusión, como él la narra, en la forma en que como recibían las personas, los primeros cristianos, el bautismo en el Espíritu Santo o la presencia de Dios de forma carismática. Eh, Decía que esta visión de Lucas como historiador solamente ha cambiado. Y no solamente dentro del pentecostalismo, sino dentro de varios teólogos, algunos de carácter bastante interesante, técnicos, y que no son pentecostales, o sea, teólogos que han reconocido en Lucas ciertos énfasis que buscan, en este caso, traer una enseñanza incluso prescriptiva para este tiempo. Ya, vamos a ver otras láminas más. Aquí, entender a Lucas como teólogo resulta de vital importancia, pues es el único escritor dentro del canon que explica cómo se formaron, vivieron y tuvieron experiencias carismáticas las primeras comunidades. Robert Simon menciona acertadamente que es la única fuente de información que tenemos acerca del comienzo de la iglesia y su historia más temprana. O sea, nosotros nos encontramos aquí con un autor que desarrolla los primores, los albores de lo que es el comienzo de la iglesia. No hay ningún otro autor. Y no solamente narra cómo se iniciaron las primeras comunidades, sino además cómo los cristianos recibieron la efusión, el bautismo en el Espíritu Santo. Y aquí yo he sido bastante enfático cuando explico y enseño esto, puesto que Pablo no menciona cómo los primeros cristianos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, o sea, cómo físicamente lo hicieron o qué sucedió en este evento. Pablo no menciona ningún caso de bautismo en el Espíritu Santo, lo que sí hace Lucas. Algo que tampoco hace Pedro o hace Juan. O sea, cómo reaccionan las personas físicamente ante la presencia del Espíritu Santo. Eh, Ahora hay precedentes, nosotros tenemos el caso de nuestro Señor Jesucristo, y Lucas también narra muy bien eso dentro de su Evangelio, cómo recibió en este caso la presencia del Espíritu Santo ahí cuando fue bautizado. Pero también Lucas trae a colación relatos veterotestamentarios, o sea, del Antiguo Testamento, donde es posible reconocer la obra del Espíritu Santo a través de la historia de la salvación, de la historia del pueblo de Israel o incluso antes. Entonces, el Espíritu Santo no es algo nuevo en Pentecostés, sino que las personas, el ser humano, ya había tenido anteriormente experiencias con la tercera persona de la Trinidad. Por lo tanto, no era algo para ellos, o sea, por lo menos para el pueblo de Israel, no era algo desconocido. Cada uno de esos simbolismos tenían algo muy interesante que Lucas también trae a colación. Lucas no es un teólogo al estilo de Pablo, sin duda. Su forma de hacer teología es parenética a través de enseñanzas. Ahora, ¿quién usa este tipo de teología? Este tipo de enseñanza de carácter, a ver, un carácter más como
educacional, de una forma más lúdica, nosotros lo reconocemos en nuestro Señor Jesucristo, quien enseñaba a través de parábolas. Nuestro Señor Jesús ocupa ejemplos de la vida diaria. Él cuando menciona a la viuda, al huérfano, al samaritano, al rey, al rico, al pobre, cuando menciona la semilla, cuando mencionan algún tipo de caso, eran todos conocidos claramente por quienes escuchaban. Y él a través de estas enseñanzas lograba que que las personas aprendieran. Por lo tanto, él a través de las parábolas, eso es un tipo de teología narrativa, donde su didáctica estaba plasmada de esa manera, de enseñarle a las personas a través de historias. Y nosotros entendemos también que Lucas ocupa un estilo de enseñanza también a través de historia, donde él resalta, hace ciertos énfasis, repite ciertos acontecimientos con finalidades específicas. eh, También nosotros entendemos que a través de la historia es una de las formas más sencillas de aprender. Por ejemplo, a los niños, ¿cómo se les enseña? Se les enseña a través de historias, ellos prestan mucha atención a lo que se les va narrando, puesto que ellos se van imaginando también lo que están escuchando. Em, entonces, Lucas no es un teólogo al estilo de Pablo, porque Pablo tiene otro tipo de didáctica, otro tipo de enseñanza. La didáctica de Paulo es brillante y también es reflejo de su escolarización entre los máximos expertos de la ley en su tiempo. O sea, tenía otro estilo porque también, en este caso, él estuvo en una escuela bastante técnica, bastante dura. Recordemos el caso de Pablo, quien fue enseñado a los pies de Gamaliel, uno de los expertos de la ley de su tiempo. El conocimiento de Pablo de la cultura helena y su acceso a la erudición también de su época. En el caso de Pablo, recordemos que él citó a algunos poetas griegos y también los trajo dentro de sus enseñanzas, y eso habla también del dominio que él tenía dentro de lo que es la cultura, no solamente judía, sino también la cultura griega. Pero este caso no demerita el trabajo de Lucas, quien logra plasmar una teología narrativa bien desarrollada. La teología desarrollada por Lucas es sencilla y es totalmente ajena a la retórica paulina. O sea, aquí Lucas habla con términos simples y también buscando que las personas que están escuchando puedan ellos aprender, eh, que ellos puedan también ir desarrollando esta comprensión lo más simple posible. Aquí nos encontramos dentro del estudio de lo que es la teología lucana, con que fue uno de los iniciadores de, quizás dentro del estudio profundo, que es Alfred Wickenhauser. Él hizo una obra que se llama Los Hechos de los Apóstoles y su valor histórico en el año 1921. Este fue un erudito católico, algo dentro de los católicos hay varios expertos de Nuevo y Antiguo Testamento, en lengua. Entonces él fue uno de los mayores expertos de su generación, quien promovió el análisis desde la crítica bíblica racional, o sea, un heredero de la teología alemana, de la escuela alemana, por lo tanto es entendible también que él desarrollara ese tipo de pensamiento. Pero aparte de eso, su obra, que es la que mencionaba, Los Hechos del Apóstol y su valor histórico, marca un precedente dentro del mundo católico. O sea, dentro del estudio teológico, él, hay un antes y un después. O sea, es reconocido dentro del estudio, especialmente del Nuevo Testamento, lo que él aportó. Su obra magna sobre teología lucana es Los Hechos de los Apóstoles, hecha en el año 1938 y ampliada y traducida posteriormente a varios idiomas. En esta obra no se limita a la obra de Lucas en hechos, pues además trabaja bajo los principios teológicos del autor en toda su obra. Él ya le está asignando un valor teológico, él ya está entendiendo de que hay ciertos énfasis que en este caso Lucas desarrolla, ciertos puntos que tienen un carácter teológico y tienen un propósito determinado. Ahora nos encontramos con Henry Cadbury.
aquí con su obra The Making of Luke Acts en el año 1927. Este fue un erudito bíblico, también un historiador cuáquero, escritor y administrador de una organización sin fines de lucro en Estados Unidos. Este autor es uno de los que abrió una escuela interpretativa que permitió ver a Lucas y Hechos como una unidad narrativa. Y eso es lo que se enseña ahora dentro de lo que él estudio, lo que es la teología lucana. O sea, él dice, se tiene que leer y se tiene que entender Lucas y Hechos como una sola obra, una unidad narrativa. Y esto nos da también a nosotros una secuencia y de esa forma se está trabajando actualmente este tipo de trabajos. Me pregunta si Weckenhaus está en español. No, no lo he visto en español. Aquí vamos a ver otro, el Conselman, el que viene después, ese sí está en español. Pero es posible ahora traducir algunas de las obras porque ya ya no están con derecho de autor en el sentido que tienen alguna obra más de 100 años y se pueden ya traducir. Hay aplicaciones, por ejemplo, de la IA que permiten traducir algunas cosas ya con bastante asertividad. Eh, pero me he encontrado con varios autores que los mencionan y eso sí están en español que uno puede ir sacando información, especialmente los más recientes, ellos trabajan y van copiando algunos temas textuales. Tal como menciona Odile Flichig, que también es un gran académico, su influencia es todavía real en algunos ámbitos de la investigación exegética de hoy. El amplio consenso que se estableció sobre la cuestión de la unidad de las dos obras de Lucas es una prueba de ello. O sea, si nosotros ahora estudiamos la obra lucana como un solo elemento, se debe también a que este señor, Henry Cadbury, aportó en esa comprensión. Sigamos. Ahora nos encontramos con Hans Conselmann, y él sí está en español. Él es interesante porque también trabajó en un proyecto que son los comentarios bíblicos de Ratisbona, que son de la editorial Herder, que son conocidos porque son unos libros blanco con rojo. Por ahí yo tengo alguno, pero precisamente este no está disponible. Es un libro que nos ha vuelto a imprimir y quien tiene uno de estos tiene que cuidarlo porque son bastante escasos. Aquí tenemos Hans Conselmann dentro de su obra. Él es experto en Nuevo Testamento y Sagrada Escritura, de origen alemán, además pastor y teólogo protestante. Conselmann desarrolla su trabajo desde la crítica de la redacción, otra de las críticas de la crítica bíblica, de las ciencias bíblicas, eh, y él destaca la importancia de la predicación de Jesús y cómo ésta se conecta con la historia de la salvación. Y este término es interesante, puesto que varios autores después trabajan acerca de la historia de la salvación, que es un término que por lo menos yo no lo he leído con otro autor, la primera vez que lo escuché fue con él, y ese libro está disponible, está disponible. Eh, la historia de la salvación, la cual se divide en tres etapas: el tiempo de Israel, el tiempo de Jesús y el tiempo de la iglesia. Él hace una división en relación a esto. Otro de los puntos que resalta es el énfasis escatológico de Lucas, es decir, el fin de los tiempos y la consumación del reino de Dios. Él, dentro de la teología de los escritos de Lucas, él revisa constantemente lo que es cómo Lucas trabaja en un sentido escatológico, así que es como bien llamativo que él tocó, dentro de la teología lucana ahora se ha desarrollado también un área en relación a eso. Y el último que voy a mencionar, hay más, pero quiero quedarme con este que es Roger Strontath. Y en el caso de él, el libro que sin duda marcó y fue el primer libro que yo leí sobre teología lucana, que es The Charismatic Theology of the Saint Luke, que es la teología carismática de Lucas. Roger Stontas fue un teólogo y académico cristiano, él falleció el año pasado, conocido por sus contribuciones en el campo de los estudios bíblicos y teológicos pentecostales. Este maestro además fue pastor, ministro de las Asambleas de Dios, un pastor pentecostal. Strontath escribió extensamente sobre la experiencia pentecostal del Espíritu Santo, centrándose en la importancia del bautismo en el Espíritu Santo y los dones espirituales. Una de sus obras más conocidas es la Teología Carismática de Lucas, donde examina la obra de Lucas, especialmente en el Evangelio y el libro de los Hechos, desde una perspectiva pentecostal.
Aquí, denme un segundito. Aquí quiero mostrarle que tuve la oportunidad de adquirir este, que es la Teología Carismática de Lucas, ¿ya? Em, Lamentablemente no está en español, pero sí está en internet y no he visto yo tampoco no lo he visto, sinceramente no he visto nunca este libro en español impreso. Estuve buscándolo hace varios años atrás, pero me lo conseguí en inglés en una oportunidad y está por lo menos disponible y está dando vuelta ahí también en internet. Así que es un libro que también se lee dentro de lo que es en la teología o la facultad de teología. Tengo entendido que también en Zoom. Y a mí personalmente este libro me llamó poderosamente la atención la primera vez que lo leí, puesto que a través de él nosotros podemos hacer defensa de varias de las prácticas que nosotros, por ejemplo, realizamos de forma pragmática, o sea, sustentar bíblicamente, o sea, aunque lo hacemos nosotros bíblicamente, pero quizás con una hermenéutica más contundente, lo que es, por ejemplo, la doctrina de la subsecuencia. ¿Qué es lo que es la doctrina de la subsecuencia? Que el bautismo en el Espíritu Santo es un acontecimiento subsecuente a la regeneración, y también la doctrina de lo que es el evidencialismo. ¿Cuál es esa doctrina? La doctrina que enseña que las lenguas es la señal física inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Son doctrinas que uno, por lo menos dentro de la teología lucana, es reconocible. Ahí está nuestro sustento. Vuelvo a insistir. Para nosotros los pentecostales es muy importante el libro de los Hechos. Nosotros nos acercamos de forma muchas veces sencilla a leer el libro de los Hechos, y lo que ahí aparece son nuestras historias, historias para este tiempo, para ser vividas hoy. Si el Espíritu Santo dice ahí que los apóstoles iban, oraban por los enfermos y estos sanaban, nosotros también creemos eso. Por lo tanto, tiene mucho sentido este énfasis que se está dando ahora. Ahora, cada autor que desarrolla en este caso un entendimiento sobre lo que es esta comprensión teológica sobre Lucas, cada uno realiza sus propios énfasis, en el sentido de que, por ejemplo, Conselman, lo que él abarca, lo que es la historia de la salvación, lo que es el sentido escatológico, y hay otros que abarcan, por ejemplo, un trabajo en Lucas en relación a los pobres, los oprimidos, las mujeres. Por ejemplo, hay un trabajo del pastor Darío López, que también él hace un énfasis muy interesante sobre cómo Lucas reivindica el valor de la mujer dentro del ministerio también, y también cómo a través de él nosotros vemos cómo nuestro Señor Jesús revaloriza o vuelve nuevamente a darle una importancia a la mujer dentro de todo lo que él trabajó o lo que él llamado, en una cultura que era muy machista, una cultura que era muy patriarcal. Entonces, Jesús trajo dignidad a la mujer. Así que es muy interesante, dependiendo cada autor le da su propio énfasis. Y quiero mostrarle acá también, dentro de lo que es la comprensión teológica, a ver si puedo mostrar algún libro. Bueno, estos son los comentarios de Ratisbona. Lamentablemente no. Parece que. Dame un segundito porque parece que lo que me estaba preguntando Jorge. Aquí está. Eh, Alfred Wickenhauser, el libro de Wickenhauser es de Ratisbona. Alfred Wickenhauser. Sí, justamente, el de Wickenhauser es este libro, o sea, me refiero desde esta colección de Ratisbona. Y el de Hans Conselmann es otro que, un libro, yo lo he visto en su portada rojita, que tampoco es muy difícil conseguirlo. Me he conseguido alguno de estos, pero justo el de Conselmann no. Y también quería mostrarle, dentro del estudio lucano, hay unos libros que son, pero este creo que debe ser uno de los más interesantes, ¿ah? Que se llama Evangelio Sinóptico y Hechos de los Apóstoles, de Rafael Aguirre y Antonio Rodríguez. Un libro, este es una edición nueva, está, si se fijan, está todavía sellado. Yo ya lo leí, me refiero, estuve haciendo un trabajo y quise adquirirlo porque para mí es un libro que hay que tenerlo, hay que tenerlo. No lo había conseguido, lo conseguí hace poco. Eh, También este, que es una obra muy interesante, Evangelio de Lucas, Hechos de los Apóstoles. Este libro es de Verbo Divino de Cordula Lackner, que es un
también un autor muy interesante. Y hay varios libros de esta de la serie Presencia Teológica. Hay varios, el movimiento de Jesús antes de la iglesia. Aquí hay una interpretación desde la teología de la liberación del libro de los Hechos. Eh, Verbo Divino tiene libros espectaculares sobre esto. Miren, aquí tenemos la comunidad eclesial de Hechos. Desarrolla un trabajo muy muy potente en relación a cómo las primeras comunidades se relacionaron. Este Hecho de los Apóstoles y el mundo romano, de Joaquín González, que hace un trabajo muy interesante en relación a la cultura, cómo se relacionaron los primeros cristianos y cómo era el mundo romano en ese tiempo. Este de Frances Ramis, espectacular, muy buen libro. Hecho de los Apóstoles, un excelente, excelente autor. Y por ahí andan algunos más que... Ah, también están estos de... Este de Daniel Marguerat, ya Hecho de los Apóstoles, un excelente escritor, uno de los... Pero para mí uno de los más interesantes es este, que de Joseph Fitzmayer, que debe ser uno de los grandes eruditos que hay o que hubo sobre el Nuevo Testamento. Él también, Fitzmayer, era parte del proyecto de comentarios San Jerónimo, un personaje, un erudito estadounidense muy... También tiene una cristología muy interesante y a mí por lo menos está dentro de mis tres favoritos. Y también acá tenemos esto, que son esta colección también, estas son de editorial también Verbo Divino, unos de Lucas y otros comentarios de ellos. Y, y por ahí tengo otros más y les quiero mencionar que todos los comentarios que les mencioné son católicos, todos los que acabo de mostrar. En otro instante tengo los comentarios de protestantes, que son un poco más que esto, pero eh, es mucha la información que hay y a mí me asombra cómo dentro de la teología católica desarrollan el tema de los dones espirituales, de los carismas. Y eso se debe a un tema bastante interesante porque el cesacionismo es propio del protestantismo, de un grupo de protestantes, no de todos. Y el cesacionismo es una herencia de la Reforma que, entendiendo y contextualizando, ellos en la Reforma no tuvo un fin neumatológico en el sentido como movimiento carismático, sino su fin fue soteriológico. Tuvo que ver nuevamente con volver a colocar la salvación por gracia a través de la fe y también entender cómo la salvación, el Espíritu Santo, la neumatología de la Reforma, tiene que ver cómo el Espíritu Santo opera en la regeneración y la santificación del creyente, pero no como el Espíritu Santo obra de forma carismática, por lo tanto, no tuvo ese énfasis que nosotros vemos actualmente. Pero en cambio, la teología católica no tuvo ese problema, porque ellos siempre fueron continuistas con sus excesos que quizás nosotros no estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, pero ellos siguieron siendo continuistas, por lo tanto la forma como ellos abordan el tema de los dones espirituales no deja de llamar la atención. Ellos tienen una libertad. Consideren que una parte importante de los comentarios bíblicos que nosotros tenemos se acercan a la lectura de Hechos con la premisa de que los dones cesaron. Entonces ellos explican de esa manera, entendiendo que los dones cesaron. Por lo tanto, por eso de repente hay tanto conflicto. Cuando los hermanos van y estudian y se dan cuenta que los especialistas no están de acuerdo con ciertas posiciones porque su influencia es cesacionista. Ahora, ahí ya tenemos varios escritores que están desarrollando una teología carismática o un entendimiento, un estudio bíblico carismático. Ya tenemos algunos. Yo me encontré, por ejemplo, con la sorpresa estudiando a Matthew Henry, que los comentarios de Francisco de la Cueva eran muy interesantes, muy potentes. A mí me sorprendió, yo tenía un mal concepto y yo debo reconocer que un concepto que me transmitieron porque ni siquiera había leído lo suficiente como para hacerme una opinión. Nos dijeron que Matthew Henry no era un buen material de estudio, pero yo me llevé una tremenda sorpresa.
Matthew Henry, Libro de los Hechos. Un comentario muy edificante. Yo debo reconocer que cuando lo estudié me pareció muy acertado. Entonces, de Roger Strontat para adelante, creo que ha venido un desarrollo progresivo, especialmente dentro del mundo evangélico y dentro también de lo que son los pentecostales, porque creo que esto nos da sustento para afirmar varias de las doctrinas que nosotros tenemos como cardinales. Sigamos viendo ahora porque tengo acá los temas principales de Lucas. Voy a ver dos o tres temas, no creo que más. Em, Hay varios más. Yo coloco esto, pero por ejemplo, dentro de los temas teológicos que encontramos en los escritos lucanos, el Espíritu Santo, sin duda el Espíritu Santo es un protagonista. Incluso algunos hablan de que el libro de los Hechos debería llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque ese es el protagonista. Nosotros podríamos hablar de una alta neumatología, en el sentido de que aquí vemos en los escritos lucanos cómo el Espíritu Santo es entendido como Dios, quien obra con una personalidad propia, desarrollando un poderoso ministerio. El Espíritu Santo es quien envía, quien prohíbe. El Espíritu Santo es el que traslada, el que empodera, capacita. El Espíritu Santo es el que hace milagros. Entonces encontramos una neumatología donde se resalta la divinidad de la tercera persona, que es un tema muy relevante. También encontramos en Lucas el tema de la democratización del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo ya no es parte de una élite, no es parte solamente de los sacerdotes o de los reyes o de los profetas. Ahora el Espíritu Santo pasa a ser parte de toda la comunidad, algo que hasta ese momento no se daba. Por lo tanto, es un tema muy interesante lo que trabaja aquí dentro de la teología lucana. También la misión. ¿Qué es lo que es la misión? Es la predicación del Evangelio. Es las buenas nuevas. También dentro de la teología lucana vemos nosotros cómo él desarrolla una labor en dignificar a la mujer, cómo la mujer es resaltada dentro de la obra de... Vuelvo a insistir, hay algunos autores como Darío López que han trabajado este tema y me parece muy interesante el aporte de ellos. El trabajo sobre los pobres y los menospreciados. Sin duda, Lucas desarrolla una teología misional enfocada a la gente con carencias. Como vemos nosotros, especialmente en el libro de los Hechos, cómo las primeras comunidades se cuidaban entre ellos. No había necesidad, puesto que la gente eh, eh, ofrecía sus heredades, las vendían y de lo vendido se repartían entre los más pobres. No deja de llamar la atención considerando que en ese tiempo los pobres y las viudas eran gente que estaban condenadas totalmente, estaban desamparados sin ningún tipo de ayuda estatal o ningún tipo de protección, por lo tanto estaban obligados a la mendicidad. Entonces esta comunidad, ¿cómo les da a ellos identidad y también los abraza, los cuida? Lo que es la oración, resalta mucho, se puede hacer una teología completa de Lucas, solamente con Lucas en relación a lo que es la oración encontramos mucha riqueza. El judaísmo también cómo desarrolla la historia de la salvación dentro de lo que es el pueblo judío, la universalidad de la salvación, las señales y milagros. Sin duda, Lucas nos hace recordar lo que es los tiempos proféticos del Antiguo Testamento, donde los profetas realizaban cosas portentosas, maravillosas, de la mano de Dios. El cumplimiento. Lucas también desarrolla mucho y él habla como estaba escrito, como fue anunciado, como se dijo. Entonces él recupera mucho o valida sus relatos, valida las historias a través de lo que él cita del Antiguo Testamento. Un tema también muy interesante. El cumplimiento, la cristología, cómo desarrolla una cristología, pero espectacular. Nosotros podemos ir también desarrollar. Fíjense que hay autores que hacen, en este caso, toman algunos de estos temas y los desarrollan y hacen un libro completo, porque Lucas da para eso. La vida en comunidad y la parucía inminente en el sentido de sus escritos escatológicos. Como le decía ahí, Conselman, por ejemplo, él también trata una parte de su libro acerca de lo que está inminente regreso de Cristo. El Espíritu Santo. Lucas concentra en sus dos obras la mayor cantidad de menciones
al Espíritu Santo, más que todas las otras obras del Nuevo Testamento, algo que no es menor. El nombre Espíritu Santo aparece 53 veces en las obras de Lucas, 2 en el Evangelio y 41 en el libro de Hechos, o sea, una cantidad de menciones impresionante. Y hay solamente 38 veces que se menciona en el resto del Nuevo Testamento. O sea, Lucas concentra casi un tercio más, yo diría que un poco más, dentro de lo que es la mención al Espíritu Santo. No deja de llamar la atención esto. Casi el 60% de las referencias del Neumatos Hayu son mencionados por la pluma del médico amado, convirtiéndose a este agiógrafo en el escritor del Espíritu Santo por excelencia. O sea, si nosotros queremos estudiar, queremos saber del Espíritu Santo, hay que ir a estudiar a este escritor. En hecho encontramos tres afirmaciones sobre el Paráclito, sobre el Espíritu Santo. El Espíritu es entregado a cada cristiano en el bautismo de poder. El Espíritu capacita al creyente y lo envía a cumplir la misión, a predicar el Evangelio con señales y poder. En momentos importantes o complejos, el Espíritu Santo interviene para tomar el control y dar soluciones. Recordemos lo que pasó en Hechos con ese tremendo conflicto que tuvieron en Antioquía. Y cómo también el Espíritu Santo ahí ayudó a dar la solución, puesto que ellos dicen, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponen ninguna carga más de las necesarias. La democratización del Espíritu Santo. Antes de Pentecostés, el Espíritu Santo reposaba en personas específicas, preferentemente líderes o personas influyentes, quienes cumplieron propósitos concretos en el plan de Dios. Por más de un milenio, estos beneficiarios fueron miembros del pueblo escogido por Dios, Israel. O sea, el Espíritu Santo se manifestó solamente en ellos mientras estuvo establecido el pueblo de Israel. Por lo tanto, se puede considerar que existió exclusividad o incluso discriminación en la entrega y propósitos de la efusión del Espíritu, en el sentido de que era solamente para ellos, no era para otros pueblos. Por esto, el aposento alto es tan disruptivo y el cambio que produce es tan paradigmático para los propósitos misionales de la Iglesia. El Espíritu ya no reposaría solo en líderes evidentes. Ahora su propósito sería inclusivo, no discriminando por condición social, sexo o edad. Pero el cambio radical y definitivo viene a considerar también otras razas, o sea, algo que en ese tiempo era impensado. Recordemos en lo orgulloso que eran los judíos al ser ellos el pueblo escogido por Dios, el pueblo de la alianza, el pueblo de la promesa. Ellos eran hijos de Abraham. Ellos tenían un pacto con Dios, o sea, Dios tenía un pacto con ellos, por lo tanto ellos eran exclusivos. Entonces estas promesas eran para ellos y también eso se menciona en los evangelios, cómo de forma despectiva se refieren a las personas que no son de su condición, o sea, de su etnia. Eh, entonces ellos se sentían orgullosos, dice, se sentían ser parte de un pueblo exclusivo, único, especial, el pueblo de Dios. Ahora la promesa del don del Espíritu Santo es universal, lo cual vemos cumplido en los samaritanos, recordemos Hechos 8, tan despreciado por los judíos ortodoxos. Acuérdense que ellos, cuando, por ejemplo, descendían de Galilea a Jerusalén, los judíos piadosos evitaban pasar por Samaria y preferían demorarse un día más, pero no pasar por donde estaban este grupo de personas tan despreciables. Pero quizás más complejo aún fue cuando los gentiles, representados por Cornelio y su familia, recibieron este bautismo del Espíritu Santo. Eso les llamó mucho la atención incluso a Pedro, pero entendió que era algo de parte de Dios. Bueno, estimados, estimadas, aquí hay un tema muy interesante, hay otros temas más que desarrollo, pero voy a dejar hasta acá esta presentación. No sé si hay alguna pregunta que quieran realizar. Voy a cambiar esto. También me está preguntando ahí Pablo Richard, Joaquín González, Daniel Marguerat, cómo se escribe. Em, Wickenhauser sí, estaba en español, de ahí dije que era el del comentario Ratisbona. Es más, Wickenhauser dirigió los comentarios Ratisbona, así que son esos libros que mostré de la Herder que son rojos con blanco.
Son una preciosos esos libros, o sea, muy, muy bueno, muy interesante. Tengo un pequeño desfase, entonces mientras yo hablo hay como 20 segundos, 30 segundos, ya que aparece. ¿Puede compartir los nombres de los libros, por favor, para buscarlos? Mira, ¿sabes, Jorge? Sinceramente compré, me demoré varios años, pero compré todos los libros que encontré de Hechos. Creo que me quedó como uno o dos que no pude comprar porque no lo encontré, pero los demás los compré todos. O sea, debo tener como 150 libros de Lucas y Hechos. Pero son años sí juntando. Libros para recomendar. Ahora hay libros que yo creo que para comenzar, sin duda, dentro de lo que es la teología lucana, es el libro de Roger Strontat, que lamentablemente no está disponible, o sea, no está, pero sí está en PDF, está dando vuelta. Yo no soy de recomendar libros en PDF, pero en este caso los recomiendo porque no está. Búsquelo, está en internet, se llama La teología carismática de Lucas. Es un excelente libro. También hay otro autor que desarrolla que se llama Darío López, tiene como dos libros eh, de Lucas igual, y así que sería interesante porque él también desarrolla de en bastante buena manera. Y libro de hechos, está el libro de Stanley Horton. Dame un segundo, voy a buscarlo. Por aquí los tengo. Se me pierden los libros. Stanley Horton, Stanley Horton, Stanley Horton, Stanley Horton. No, no sé dónde está, pero tenía por aquí. Hechos de los Apóstoles de Stanley Horton. Y también un libro que me gustó mucho, un libro protestante que es este. Me gustó. Un libro continuista, que es de Ayit Fernando. Ahí está. Ahí está. Esta colección es muy buena. Yo la ocupé cuando hice epístolas, y ocupé varios de estos comentarios. Son comentarios bíblicos con aplicación, son de Editorial Vida, y todos los comentarios totalmente continuistas, incluso varios de los autores son pentecostales, tengo esa impresión. Sí, hay pentecostales porque está Kirk Keener, también está Scott McKnight, que tiene dos libros ahí. Kyle Bloomberg, que igual es continuista completamente, así que no son muy buena colección, lo recomiendo completamente. Juan, no lo ubico, Juan Antonio Estrada, no lo ubico. No. Bueno, mis hermanos, parece que estamos. Ahí voy a dejar el video colgado para que ahí quizás pueda sacar alguna información. Bueno, les abrazo, les bendigo, que tengan un día, una tarde ya, una noche bendecida, y este fin de semana también sea muy bendecido en el servicio de la iglesia. Les abrazo, Jorgen Moltan. Sí, pero no sé si Molman hará algo relacionado con el libro de los Hechos. Yo lo he visto en otras temáticas trabajando, pero no en el libro de Hechos o Teología Lucana. Bendiciones, mis hermanos. Nos estamos ahí encontrando a ver cuando me den los tiempos para hacer otro live. Bendiciones.